Bueno, el análisis de mallas de tres variables. ¿Qué es lo que qué es lo que se pretende que se domine con esto? ¿Cuál es la habilidad que se pretende que se domine en este tema? ¿Ok? Se pretende que se domine la habilidad de poder calcular en un circuito que posee tres mallas que no se pueden reducir, ¿verdad? Las características o más bien las magnitudes básicas eléctricas. Y hablando de magnitudes básicas, corriente, voltaje, ¿verdad? De cada uno de los elementos. ¿Ok? Y poder aplicar ese procedimiento, de mallas que ya conocemos, ¿verdad? De dos mallas, de circuitos de dos mallas solamente, aplicarlo ahora a la resolución de estos problemas, de estos circuitos que son un pasito más complejos. Ok, entonces recordamos los pasos del algoritmo. Recordemos lo que era un algoritmo, ¿verdad? Un algoritmo es una serie de pasos que yo tengo que hacer para poder lograr algo. Ok, hay algoritmos para cualquier cosa que usted quiera hacer, ¿verdad? Entonces, el primer paso del algoritmo era este que estoy marcando aquí en rojo, ¿verdad? Que está al principio. Identificar las mallas que existen en el circuito. Definir la corriente de esas mallas, que lo habíamos dicho que siempre por temas de nuestros estándares nuestros, vamos a hacerlo en sentido horario, ¿verdad? Luego, definir la polaridad de voltajes de los diferentes elementos, plantear la ecuación de Kirchhoff de tensiones para cada una de las mallas, por lo tanto, si son dos mallas, son dos ecuaciones, si son tres mallas como ahora, serían tres ecuaciones, ¿verdad? Resolver ese sistema de ecuaciones y aquí en la resolución de ese sistema de ecuaciones, tomen en cuenta que incluye la simplificación, ¿verdad?, de esa ecuación. Y una vez pues obtenidos ya los resultados del sistema, pues entonces hay que analizar las corrientes según los resultados que nos arrojen el sistema, el sistema de ecuaciones que planteamos. ¿Ok? Analizar las corrientes en especial en los elementos en donde comparten mallas, ¿verdad? Por ejemplo, en este circuito que tenemos aquí, los elementos que comparten malla, ¿verdad? Podríamos decir que es esta resistencia de 3 ohmios, ¿verdad? Que comparte la corriente de la malla 1 y la corriente de la malla 2. Y esta resistencia de 9 ohmios que comparte la corriente de la malla 1 y comparte la corriente de la malla 3. Vean que aquí se vuelve un poquito más complejo el asunto, ¿verdad? Pero son los mismos pasos, exactamente los mismos pasos que vimos con el análisis de mallas cuando habían solamente dos mallas en el circuito. En aquel momento solamente analizamos la magnitud y la dirección de las corrientes, sí, en los elementos que compartían, ¿verdad? Esas dos mallas. Generalmente era solamente un elemento o dos. Aquí ya tenemos un análisis, ¿verdad? Ese mismo análisis tenemos que hacerlo para dos elementos diferentes, porque esos dos elementos están compartiendo corrientes diferentes, ¿verdad? La resistencia 3 ohmios está compartiendo la corriente I1 y 3, perdón, I1 y 2, y la resistencia 9 ohmios comparte la corriente I1 e I3, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vamos a hacer algo práctico aquí, ¿verdad?
que sería encontrar estas magnitudes en esas mallas. Y 1, y 2, y 3, y el valor de la dirección, perdón, el valor y la dirección de la corriente en cada resistencia, y el valor de la tensión en cada resistencia. Ok, entonces, vean que aquí ya están establecidas las tres mallas, ¿verdad? Aquí tenemos la malla I1, malla I2 y la malla I3 con sus respectivas direcciones. Recuerden, es muy importante siempre, es sumamente importante que las direcciones de las mallas sean hacia el mismo lado. Todas tienen que ser hacia el mismo lado, ¿verdad? En este sentido, en este caso, ¿verdad? Como ya hemos establecido, van a ser en sentido horario. ¿Ok? Entonces, todas las mallas en sentido horario. Todas las mallas hacia la derecha. ¿Ok? Muy bien. Ahora, lo que sigue es establecer las polaridades del voltaje en los elementos, recordando que la corriente siempre va de donde hay más a donde hay menos voltaje. Es decir, en una resistencia, si entra por la derecha y sale por la izquierda, la resistencia que nosotros estamos planteando, la corriente que nosotros estamos planteando, pues en esa resistencia el voltaje más positivo estará a la derecha y el menos positivo o el negativo estará a la izquierda. ¿Ok? Recuerden que esas flechas que nosotros definimos ahí, esas flechas que nosotros marcamos, es la dirección de las corrientes, que estamos asumiendo que son las corrientes que están ahí, están en esa dirección. Ok, entonces tenemos esto que está aquí. Ok, entonces, vean que la polaridad está aquí indicada, ¿verdad? Y 1, cuando pasa por R1, le va a dar esta polaridad de voltaje a R1. Con el más a la izquierda y el menos a la derecha, porque I1 está entrando por la izquierda, ¿verdad? En R3, I1 entra por la derecha, sale por la izquierda, por donde entra es más y por donde sale es menos. ¿Ok? Porque las resistencias son caídas de voltaje. Recuerden en las fuentes de poder, el segmento de mayor longitud es la terminal positiva o el borde positivo, el de menor longitud el negativo. Vean en la resistencia R3, vean aquí en la de 3 ohmios. I2 le está dando una polaridad diferente a la que le dio I1, ¿verdad? Porque ambas corrientes en esa resistencia, según el sentido que ya hemos establecido, ambas corrientes están yendo en sentidos diferentes, ¿verdad? ¿Ok? Entonces podemos plantear ahora sí la ecuación de cada una de las mallas. Vamos a ver. Entonces, empezamos con la malla I1. Vamos a empezar con la malla I1. De la misma forma que lo hicimos con el análisis de mallas cuando eran solamente 2 mallas en el circuito. Vamos igual, ¿verdad? Entonces, vamos primero. Ok, podemos decir que viene menos 3. Menos 3, ¿qué es? Es esa fuente que está aquí, ¿verdad? ¿Por qué menos 3? Porque vean que la corriente está entrando por el más y saliendo por el menos. O sea, la corriente va de más a menos voltaje. Por lo tanto, es una caída de voltaje.
¿Ok? Es una disminución de voltaje. La corriente está viendo una disminución de voltaje. Entonces ponemos -3 en esa malla, en esa fuente. ¿Ok? Luego, voltaje en la resistencia 2 menos VR2 menos VR3, ¿verdad? Menos VR1. ¿Ok? Y eso lo igualamos a 0. Muy importante que lo igualen a 0. ¿Ok? Ahora, igual como lo hicimos en el procedimiento con 2 mallas, igual como lo hicimos en el procedimiento con 2 mallas, vamos aquí en este paso a cambiar los voltajes por su respectiva ley de Ohm, o sea, corriente por resistencia. Entonces vean que VR2 que corresponde a la resistencia, al voltaje en la resistencia de 9 ohmios, nos va a quedar -9 por I1 menos I3. Recuerden que I1 menos I3 es por el hecho de que en R2 se están encontrando dos corrientes y que van a diferentes direcciones. Entonces, va la corriente, vamos a restar la corriente de la malla que estamos analizando menos la otra corriente. ¿Ok? Luego VR3 sería 3 por I1 menos I2. Aquí, ¿verdad? Menos 4I1. ¿Ok? Porque 4, ¿verdad? Perdón, R1, que tiene una resistencia de 4 ohmios, solamente está atravesada por una sola corriente. Vamos a simplificar esa ecuación según las reglas algebraicas, ¿sí? Vamos a simplificarlo, ¿verdad? Entonces decimos que menos 9I1 menos 4I1 son menos 13, ¿verdad? Menos 13 menos 3I1 son menos 16I1, que es lo que tenemos aquí. ¿Ok? Y así con todas las demás, lo igualamos a 0 y obtenemos la primera ecuación de la malla 1. ¿Ok? Hacemos lo mismo con la malla 2, ¿verdad? Menos 9. Vean que menos 9 es precisamente por esto. Porque esa fuente de 9 voltios, la corriente que está pasando por ahí la está viendo como una caída, no como una elevación. Porque va de más a menos. Menos 9 menos VR4 más 10. Ese 10 es porque vean que la fuente de 10 voltios, o sea que está enmarcada en rojo, cuando la corriente pasa por ella, la está viendo como una elevación de voltaje. ¿Ok? Que va de menos a más. Entonces, hacemos exactamente el mismo procedimiento, ¿verdad? Reemplazamos por sus componentes en ley de Ohm y por R, tomando en cuenta las resistencias que comparten corrientes y haciendo la resta de las corrientes en cada una de ellas, ¿verdad? Al final vamos a tener nuestra otra ecuación de malla, ¿verdad? ¿Ok? Y hacemos lo mismo con la tercera malla, tomando en cuenta las elevaciones, tomando en cuenta las caídas, tomando en cuenta si cuando la corriente está pasando por las fuentes va de más a menos o de menos a más.
Y vamos a tener al final una ecuación de malla. Nuestra tercera ecuación de malla. Entonces tenemos, después de hacer eso, tenemos esto, ¿verdad? Tenemos esto. Este sistema de ecuaciones. Aquí están las tres ecuaciones. Ok. Para los sistemas de tres ecuaciones, vamos a hacerlo, vamos a apoyarnos en la calculadora. Ok. Vamos a resolver los sistemas de tres ecuaciones o tres incógnitas con ayuda de la calculadora. Entonces se meten aquí a modo. Esta es de la 570 Plus, pero la mayoría es algo muy parecido, ¿verdad? Entonces todos tienen que ir a modo y tienen que buscar el modo. Generalmente las Casio, la mayoría son como muy análogas entre ellas, entonces generalmente es el modo 5, es el de ecuación. Vean que viene EQN, se le dan 5 y buscan este segundo, ¿ven? Esta segunda opción, donde hay tres incógnitas, X, Y y Z, ¿verdad? Ahí están nuestras tres incógnitas. ¿Ok? Nuestra X va a ser I1, la Y va a ser I2 y la Z va a ser I3. Esas van a ser nuestras tres incógnitas que vamos a ingresar en la calculadora. ¿Ok? Entonces. Perdón, profe, X es I1. Ajá. Es que no escuché bien. Sí, X va a ser I1, Y va a ser I2 y Z va a ser I3. ¿Ok? Entonces, es muy importante que cuando ustedes despejen las ecuaciones, las coloquen de esa forma. Es decir, primero I1, ¿verdad? Después siempre I2, después I3, después el igual y un número, ¿verdad? Entonces, recuerden que, por ejemplo, vean aquí todas están de esa forma. Aquí todas están, primero está I1, después está I2 y después está I3. Vean que del lado izquierdo no hay ningún número. No hay ningún número. Digamos, coeficientes sin estar ligado a una incógnita, ¿verdad? O a una variable. Todas nuestras variables incógnitas están del lado izquierdo y el coeficiente, digamos, o el valor numérico, la constante en este caso, va a estar del lado derecho. Vean que está aquí del lado derecho. 3 menos 1, 23. Del lado derecho no aparece ningún I1, ningún I2, ningún I3. Todas están del lado izquierdo. Importante, vean la número 2. La número 2 nos quedó sin I3. Es una ecuación que solamente nos quedó en función de I1 e I2. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? En ese caso, sencillamente lo que hacemos es que ponemos el componente de I3, pero multiplicado por 0. ¿Verdad? Entonces sería 3I1 menos 5I2 más 0I3. ¿Ok? Para siempre tener ese orden. Siempre lo vamos a manejar de ese orden. Entonces recuerden que siempre va a estar la I1, la I2 y las I3. Y del otro lado, al igual, las constantes. Ok, una vez hecho eso y teniendo eso ya armado, entonces escogemos el número 2 aquí. Y lo que vamos a poner aquí, ahora sí, la primera fila es la primera ecuación, ¿verdad? El primer campo de la primera fila es el primer coeficiente de
la primera ecuación que corresponde a la variable o la incógnita de x, que en nuestro caso va a ser y1. Entonces, en este caso, aquí iría menos 16. Y le vamos a poner igual. Vean que el cursor se corre. Ya me puso menos 16 ahí. El otro sería el coeficiente que acompaña a I2, sería 3. El otro sería el que acompaña a I3, sería 9. Y el último es el valor de la constante que está al otro lado del igual. Sería 3. Ok, entonces ya me pasó. Ahora sí, ya puse todos los datos de la primera ecuación. Ahora voy a poner todos los datos de la segunda ecuación. Y 1 va a ser, tiene un coeficiente de 3. Y 2 tiene un coeficiente de menos 5. Recuerden siempre meter esos datos ahí en la calculadora. Ese signo ahí. Menos 5, ¿verdad? Y 3 sería 0, ¿verdad? Y la constante sería menos 1. La tercera ecuación sería menos 9, ¿verdad? El valor del coeficiente de I1. 0 y 2. 0 y 2. 10 y 3. Y lo que está al otro lado al igual, que sería la constante, 23. Ok, una vez usted ya metió todo eso, pues le vuelve a dar igual. Y la calculadora le va a tirar, ahora sí, le va a decir, su X vale 3. O sea, ¿qué era la X para nosotros? Era I1. O sea, nuestra I1 vale 3. Entonces usted lo anota aquí. Aquí está. La I2 les va a dar 2. Vamos a ver. La I2, que sería Y, va a ser 2. Y la Z va a ser 5. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos eso, ¿ok? Ya una vez tenemos eso, entonces vamos a analizar esas corrientes y a sacar los voltajes. Vean que aquí yo ya puse, según lo que acabamos de ver, vean que aquí yo ya puse I1 vale 3 amperios, I2 vale 2 amperios y 3 vale 5 amperios. Entonces, vamos a sacar las corrientes y los voltajes en cada resistencia. Aquí a la derecha lo tenemos. Vean, la corriente en I1, en R1, perdón. La corriente en R1 va a ser I1, porque no está compartiendo malla R1 con ninguna otra. Entonces, la corriente en R1 va a ser I1, que sería 3 amperios. El voltaje o la tensión en R1 sería corriente por resistencia, sería 3 por 4, vamos a hacer 12 voltios, ¿verdad? Que es lo que tenemos por acá, son 12 voltios. Ok, ahora vamos con la corriente en R2. Corriente en R2. ¿Cómo va a ser la corriente en R2? Bueno, R2 sí comparte corrientes de malla, ¿verdad? R2 comparte la corriente I1 y comparte la corriente I3. Ahora, yo estoy diciendo aquí que R2, la corriente por R2, va a tener el sentido de I3. ¿Por qué de I3? Bueno, porque yo ya veo que I3 es mayor que I1. I3 es 5 amperios. ¿Lo ven? I3 es 5 amperios. Entonces, si yo lo resto al revés, si yo dijera que I1, perdón, que la corriente en R2 tiene la dirección de I1, entonces tendría que restar I1 menos I3. En ese caso me daría 3 menos
3 menos 5 menos 2. Es decir, me estaría diciendo que es incorrecto y que realmente la corriente va hacia el otro lado, es decir, en dirección de I3. Por eso yo estoy diciendo de una vez que I en R2 sería I3 menos I1. I3 menos I1, ¿verdad? Sería 2 amperios con dirección de I3. Así es como se debe de especificar, ¿verdad? Final, con dirección de tal corriente. VR2 es 2 por 9, ¿verdad? 18 voltios. Profe, Ajá, digamos, R2 tiene la dirección de I3 porque I3 es mayor. exacto, Ok, gracias. exacto. Mucho gusto. Ok. La corriente en R3, el mismo análisis que hicimos en R2, ¿verdad? I3, I1 es mayor a I2, entonces la corriente en R3 va a tener el mismo sentido que I1. Entonces hacemos 3 menos 2, 1 amperio me va a dar. Y en R3 sería 1 amperio con dirección de I1. VR3 es 1 por 3, 3 voltios. El VR3. IR4 sería los 2 amperios que pasan por ahí, ¿verdad? Por R4, que corresponden a la corriente de I2. Y la tensión en R4 sería la corriente, que es 2, por la resistencia, que es 2. Sería 4 voltios. ¿Verdad? Que sería esto que está acá. ¿Ok? Eso sería, entonces, el análisis que nos están solicitando. Si queremos ir un poquito más allá y ver cómo se está comportando la corriente en el circuito, vean que aquí yo lo marqué con flechas, ahí ustedes lo pueden observar. Vean que los 3 amperios, según eso que hemos establecido ahí, los 3 amperios que pasan por R1 bajan por la fuente de 3 voltios y no se van hacia R2, sino que siguen directo y más bien se juntan con los 2 amperios que pasan por R2 para entonces hacer los 5 amperios que pasan por R5, ¿verdad? ¿No ven? Esos 5 amperios van a dar la vuelta, ¿verdad? Pasan por la fuente 14 ahí y vienen a separarse en el nodo, yéndose 3 hacia la fuente de 9 voltios y 2 hacia la resistencia R4. Okay, de esa forma podemos ver cómo se comporta la corriente en un circuito, ¿verdad? Con ese análisis que estamos haciendo. Ok, esto de las corrientes es un plus, un extra que yo le metí, ¿verdad? Para que ustedes vieran cómo a partir de este análisis que estamos haciendo podemos ver si realmente tiene sentido cómo se están comportando las corrientes. De igual forma, la ley de voltaje de Kirchhoff, ustedes la pueden hacer y van a ver que les va a cerrar en cero.